días, mi nombre es Germán Treviso, soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hoy vamos a hablar del tema de la desmoralización y los cambios que sufrió nuestra sociedad a través de la guerra, de lo que fue la guerra contra el narcotráfico de este último sexenio. Escogí este tema para exposición porque lo personal a mí me tocó vivir una serie de acontecimientos relacionados con el tema, pérdida de compañeros, tras la gran cifra de pérdidas de vidas humanas en tan solo la ciudad de Chihuahua. Veamos primeramente lo que es desmoralización. Desmoralización es hacer perder a alguien o un grupo de personas, o puede ser una sociedad completa, la pérdida de los valores, la pérdida del ánimo o la esperanza de hacer algo. Es entonces ahí cuando corrompemos los valores por costumbres, por malas costumbres o malos ejemplos, y hacemos una revolución moral de valores a antivalores. Ahora describamos lo que es y cómo es que es el problema y cómo es que entra la sociedad y cuáles son sus características. El problema es de gran magnitud debido a que es de masa, es en toda la ciudad. La guerra entre estos dos cárteles existieron muertes al por mayor. El nivel de inseguridad de las ciudades era impresionante. Había muertes de civiles, de personas inocentes, había muertes de policías municipales, de policías federales y hasta cuerpos de vialidad que nada tienen que ver con lo que son asuntos policíacos. Niños entre 13 y 19 años fueron las cifras más altas de los muertos que se registraron, y esto fue durante los años 2008 al 2012, que fueron como resultado aproximadamente 75,000 muertos. ¿Cómo fue que llegó a suceder un problema de tal magnitud en una sociedad? En estos años y en años anteriores el tráfico de droga había sido controlado por una sola mafia. Es por eso que en este aspecto las cosas siempre habían estado tan tranquilas. Aproximadamente a finales del año 2007 se dio a conocer la nueva mafia, que se hacía llamar el Cártel de la Línea, supuestamente originario de la ciudad Juárez, Chihuahua. A raíz de esta nueva organización, cuando llega a la capital de la ciudad, comenzaron a haber conflictos entre estos dos carteles por el mercadeo de la misma droga. Y no nomás esto, sino que también controlaban lo que eran los robos de establecimientos, lo que eran los robos a vehículos, y también implementaron algo nuevo que todos conocemos, que eran las cuotas a los negocios chihuahuenses. Es por eso que a raíz de esto pues se cerró mucho mercado y se cerraron muchos negocios familiares. Todo este tipo de situaciones delictivas fueron las que empezaron a debatirse. Desafortunadamente, gracias a la pobreza y a la ignorancia en la que nuestra ciudad está sometida, estos grupos de delincuencia organizada aprovecharon y reclutaron a niños de entre 13 y 19 años para hacer el trabajo sucio, que era ser sicario, robar vehículos, y pagándoles una miseria, que posteriormente eran los niños que aparecían muertos en los periódicos, y eran grupos de chavos de 10 a 15 muchachos muertos por fin de semana. Actualmente, al parecer, ya no tenemos estos 10 muertos semanales, o es lo que nos quieren hacer ver, o lo que nosotros queremos creer es que ya no existe. Ahora lo que sucede es que en nuestra sociedad cambió, y es a lo que es nuestro punto principal, que hubo un cambio. Entonces hubo una revolución moral, se perdieron muchos valores dentro de lo que fue la guerra. Después de esta guerra cambiaron muchos valores. Un ejemplo de lo que pasó es de que, por ejemplo, hoy en día personas cargan pistolas por su protección, y obviamente sin permiso para portar armas. Esto quiere decir que existe una psicosis social y que es necesario portar un arma para poder estar bien. Otro ejemplo es que antes si llegaba a haber una noticia de tal magnitud en donde hubiese muertos, se sabían en todos lados y en todos los periódicos de las ciudades más importantes del país. Ahora la sociedad se acostumbró a ver demasiados muertos, a ver unas cifras de tal magnitud que ya la gente pasa por arriba de los muertos y es muy normal para ellos. Entonces es ahí cuando tenemos esta pérdida de moral, y es lo que es nuestro principal problema, porque aquí no existía ese tipo de
de noticias de tantos muertos y de repente lo llega a ver, obviamente la sociedad cambia, muta, está herida de tanta muerte, de tanta inseguridad. Es ahí cuando la gente pierde esa moral y empieza a comprar su pistola para protegerse a sí mismo, por hacer justicia por sí mismos, que está mal, porque es un tipo de colombianización, donde no hay respeto, no hay confianza entre el pueblo y la autoridad o el gobierno. Entonces ese es el nuevo problema social que tenemos y que tenemos que poner los ojos ahí y saber que la sociedad está viendo las cosas como si fueran normales cuando no lo son. Sería todo por hoy. Espero haya sido de su agrado y espero que haya llegado el mensaje a través del discurso. Muchas gracias.